Buenas tardes, estimados hermanos en Jesucristo. Reciban un saludo del pastor Bani Cortés Sánchez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel, ubicada en San Cayetano de Morelos, perteneciente a la ciudad de Toluca, y miembro del Presbiterio del Estado de México. En esta ocasión tengo la bendición y el gozo de compartir con ustedes una breve reflexión tocante al tema de salud pública que estamos viviendo, como un llamado a la solidaridad y a la conversión. Una pregunta que sobreviene cuando suceden grandes desastres naturales como terremotos, maremotos, inundaciones y en particular esta pandemia es la siguiente: ¿cómo Dios, que es bueno y justo y que ama a todos los hombres, permite que calamidades como esta terminen con la vida de miles de personas, incluyendo niños? Situaciones como estas son difíciles atribuirlas a la responsabilidad humana. Una guerra, por ejemplo, es posible señalar a los culpables, pero en un desastre natural, ¿quién es responsable? A veces es fácil y hasta espontáneo culpar a Dios, puesto que Él es el creador de este mundo y lo gobierna con su providencia. Es así que hay quienes miran en estos acontecimientos un castigo de Dios por los pecados de los hombres. En el Antiguo Testamento, los desastres naturales a veces son atribuidos a Dios. Tenemos, por ejemplo, dos casos. En Génesis capítulo 6 está el desastre del diluvio, donde Dios, al ver la maldad de los hombres que había aumentado sobre la tierra y que todo su pensamiento era de continuo hacer el mal, le dice a Noé que va a enviar un diluvio sobre esta tierra para terminar y exterminar a la humanidad y con todo lo que respira bajo el cielo. El otro caso es el de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde Dios, a través de fuego y azufre, destruye estas ciudades por los pecados de los hombres que habían llegado también hasta su presencia. Sin embargo, veamos qué dice Jesús tocante a esto, ya que Él es la revelación plena, perfecta y definitiva de Dios. Jesús enseña que el pecado ofende a Dios y que el pecado en ninguna manera le agrada, y que cuando alguien comete un pecado y no se arrepiente de él, el pecado le lleva irremediablemente a la perdición eterna. Sin embargo, en Lucas capítulo 21, versículo 11, donde Jesús cita específicamente los terremotos, las hambrunas y las pestes, no dice y no atribuye a que Dios envió estas catástrofes por los pecados de los hombres. En cambio, Jesús enseña que Dios es el Padre que cuida y que es providente con todos sus hijos. La realidad entonces es que las catástrofes naturales se deben al hecho de que la tierra está sujeta a fenómenos que en circunstancias específicas pueden ser gravemente dañinos y destructivos para los hombres. Tales fenómenos se producen según las leyes que gobiernan el sistema solar al cual pertenece nuestra tierra. Por otra parte, en Génesis capítulos 1 y 2, la tierra es confiada al cuidado del hombre. Este ser inteligente y por tanto capaz de dominarla posee entonces el deber y la responsabilidad de volverla más habitable y productiva, teniendo como objetivo el bienestar y la felicidad de todos sus habitantes. Es un hecho que el hombre, aún con este dominio que tiene sobre la tierra, no puede evitar que sobrevengan las catástrofes naturales. Pero sí es cierto que puede limitar los daños. Por tanto, no se trata de culpar a Dios por los desastres naturales, poniendo en duda su bondad o su providencia. A propósito, ya que se mencionó la providencia de Dios, es importante mencionar que normalmente se tiene una idea un tanto inexacta de lo que es la providencia de Dios. Se piensa que Dios es providente porque va
junto al camino de los hombres, tapando los hoyos, rellenando los agujeros, para evitar que algún mal venga a la vida del hombre y traiga un maleficio a su vida, a su persona, a sus bienes o a su salud. Pero tenemos que decir algo que es muy cierto. Dios no es responsable en ninguna manera de la maldad del hombre. No es responsable de sus acciones ni de su pereza, como tampoco es responsable de los efectos que los desastres naturales traigan sobre él. La providencia de Dios consiste más bien en que Dios tiene el poder para obtener un bien aún en medio de situaciones dolorosas y trágicas como los efectos de una catástrofe natural o incluso un mal, un dolor que venga por la misma maldad del hombre. Tal vez no comprendamos en su totalidad lo que tiene que ver con la providencia de Dios, pero de algo sí debemos estar seguros. Dios es bueno, y porque es bueno, no permitirá que un mal venga sobre la vida del hombre, sobre la vida de sus hijos, si es que Él no pudiera sacar un bien de eso. Por tanto, la tragedia que ahora nos envuelve debe llamar nuestra atención en lo siguiente. Primero, debe balancear nuestro orgulloso sentido de omnipotencia, que hemos albergado con todos los extraordinarios poderes que el avance científico y técnico nos ha otorgado como seres humanos. Se debe advertir que con todos los avances que el hombre ha logrado en todos los campos del saber, también han surgido nuevas enfermedades, que junto a las armas atómicas, biológicas y químicas, ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. Y que con todo lo que se ha avanzado, aún se viven situaciones insostenibles de pobreza y de hambre y de enfermedad que día a día cobran la vida de cientos de personas. Esto debe llevarnos a ir por la vida con una actitud humilde, reconociendo que hay situaciones que simplemente nos rebasan. En segundo lugar, la situación actual es un llamado a la solidaridad. Y aquí debemos reconocer que los grandes desastres naturales, como los terremotos, las sequías y las enfermedades más devastadoras, casi siempre golpean con mayor fuerza a los más débiles, a los más vulnerables, a los que menos tienen. Y entonces se hace urgente el deber de la solidaridad. Ayudemos a todos cuantos estén a nuestro alcance. Y una pregunta que surge inevitablemente es: ¿cuánto durará esta solidaridad? Que Dios en su gracia siempre se guarde de corazones que estén listos y dispuestos a ayudar. Tercer y último, el desastre causado por la situación actual es un llamado a la conversión. Por favor, escuchen con atención lo que el texto del evangelista Lucas dice en el capítulo 13, versículos 1 al 5. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Como puede observarse, para Jesús, la caída de la torre de Siloé no era, como creían sus interlocutores, un castigo de Dios por los pecados de las 18 personas muertas. Era, no obstante, un llamado a la conversión. De igual manera, la situación en que vivimos es también un llamado a volvernos a Dios. Es un llamado para que te vuelvas a Dios si es que no lo has hecho o si es que te has alejado.
Es un llamado para vivir bajo su voluntad revelada a través de la persona de Jesucristo. Es un llamado para que hagas de la palabra de Dios la regla de fe para tu vida de ahora en adelante. En conclusión, seguramente muchos nos sentimos desconcertados por el dolor de quienes han sufrido en sus propios cuerpos esta enfermedad y también el dolor de sus familiares. Tal vez nunca sepamos a ciencia cierta por qué el pecado, el dolor, el mal y el sufrimiento del inocente se producen en este mundo. Sin embargo, sabemos muy bien que el señorío de Jesucristo se realiza en toda la historia del mundo y que Él mismo, Jesucristo, fue víctima del mal con su pasión y muerte. Sabemos muy bien que Él ha hecho del sufrimiento y de la muerte el camino para la salvación, de la cual cada uno de nosotros está seguro y tiene garantía en su misma resurrección. Por tanto, aunque no existe una respuesta de carácter lógico-racional para la existencia del sufrimiento, sí existe la respuesta de fe, que dice que la última palabra de la historia no será del mal ni de la muerte, sino de la vida y de la salvación. De ahí entonces que mientras dure y cuando finalice todo esto, pongamos todo esfuerzo en ayudar a quien más lo necesite para gloria de Dios. Que el Señor les bendiga igual.